Buen día, apreciados estudiantes. A continuación les voy a presentar la unidad 2 que se titula Variables. Dentro del contenido de la clase tenemos como primera medida el concepto de medición y variable. Como segunda clase la clasificación de las variables y principales variables en epidemiología. Dentro de ellas tenemos la de tiempo, persona y lugar y las variables y escalas de medición. En cuanto al concepto de medición y variable, decimos que el concepto de variable corresponde principalmente a aquellas propiedades o aquellas características que son observadas bien sea de un suceso o de un evento y que de cierta manera pueden llegar a cambiar de una persona o un grupo de estudio y que pueden ser medibles en el tiempo. Estas variables yo las puedo determinar, yo las puedo establecer dependiendo de mi estudio o investigación o lo que yo quiera observar a través del tiempo. En cuanto al concepto de medición, este concepto hace referencia a la asignación de un número o valoración de una característica de una persona, de un grupo poblacional o de un evento. Es decir, que vamos a obtener un resultado numérico o podemos obtener una medición de lo que estamos observando. Como segunda clase tenemos la clasificación de las variables y las principales variables en epidemiología. A nivel epidemiológico tenemos una clasificación que son de 3 variables: la variable de tiempo, la variable de persona y la variable de lugar, que son muy común utilizadas a nivel de investigación. Principalmente se tienen en cuenta en los títulos de las investigaciones, en la definición de mi problema de investigación, donde yo debo tener en cuenta cuáles son mis individuos, cuál va a ser mi persona que va a investigar, dónde y en qué tiempo lo voy a hacer. La siguiente clasificación es a nivel estadístico y tenemos varias clasificaciones. La primera de ellas según su naturaleza, en la cual tenemos que se clasifica de acuerdo a las variables cualitativas o a las variables cuantitativas. En cuanto a las variables cualitativas o categóricas, son aquellas en las cuales no son numéricas y permiten expresar bien sea una característica o una cualidad. Dentro de ellas tenemos varios ejemplos que pueden ser variables de sexo, variables de grupo étnico, variables de estado civil, de profesión o religión. Estas variables también se llaman categóricas. En cuanto a las variables cuantitativas o numéricas, como su nombre lo dice, pues son aquellas que a diferencia de las variables cualitativas representan, obtenemos un valor, es decir, tenemos una representación de manera numérica y permiten obtener datos y poder establecer diferencias, bien sea de una característica, de un atributo, de lo que esté estudiando, observando en su momento. Dentro de estas variables cuantitativas tenemos, por ejemplo, el peso, la presión arterial, el resultado de un examen de laboratorio, la historia clínica o la edad de una persona. La siguiente clasificación es de acuerdo a la escala de medición. Y tenemos que se clasifica esta escala de medición en niveles de tipo nominal, ordinal, de intervalo de razón. Es muy característico y común que para las variables de tipo cualitativo se utilice esta escala de medición nominal y ordinal, y para las variables cuantitativas que sean de intervalo o de razón. La siguiente clasificación de las variables es de acuerdo a su interrelación, que tenemos que se clasifican en variable independiente, que viene siendo como esta causa, y la variable dependiente, que va a ser el efecto. La variable independiente es cuando tenemos valores que no dependen de ninguna otra variable y que en estas variables independientes el investigador puede llegar a tener una manipulación de esas variables o escogerlas.
representan la causa o factor predictor del efecto o lo estudiado. Y estos son los factores que determinan la aparición, la magnitud y distribución. En cuanto a la variable dependiente, que viene siendo el efecto, es cuando el valor va a depender de otra variable. Es la variable de resultado. Representa aquello que nosotros queremos estudiar, que queremos medir o que queremos observar. Y se utiliza para medir efectos y para medir resultados de una enfermedad o un evento. A continuación tenemos dos ejemplos de variables independientes y dependientes, como es el tabaquismo y el cáncer de pulmón. En este primer ejemplo, tenemos que nuestra variable independiente es el tabaquismo y nuestra variable dependiente es el cáncer pulmonar, donde si yo tengo cáncer o que una persona pueda llegar a contraer cáncer, va a depender de qué tanto la persona fume. Esa es una variable en la cual se puede hacer esa interrelación o esa asociación entre una causa y un efecto. El siguiente ejemplo es como variable independiente hábitos sexuales y variable dependiente de resultado infección con VIH-Sida. Entonces, pues depende de mis comportamientos, mis hábitos sexuales, depende de esos hábitos que yo o que una persona en un futuro tenga o adquiera una infección de transmisión sexual, una infección con VIH-Sida. Una vez tenemos ya definidas nuestras variables, procedemos a hacer un proceso que se llama operacionalización de las variables, que se puede realizar bien sea mediante una tabla o un cuadro donde yo voy a colocar mis variables que escogí para mi estudio de investigación, que todo depende del estudio y la investigación que esté realizando, y las voy a operacionalizar. ¿Cómo las operacionalizo? Yo coloco los ítems que deseo incluir en esa operacionalización. Por ejemplo, tengo mi variable de sexo, de edad, lugar de residencia, estado civil, estrato socioeconómico. Yo voy a hacer la definición conceptual de cada una de ellas, una definición operacional, un nivel de medición y una categoría. Por ejemplo, para la variable sexo, la definición conceptual sería características fenotípicas del individuo. Cuanto a mi definición operacional, puede ser género, que se encuentra registrado en el registro civil de nacimiento. La escala de medición y nivel de medición viene siendo toda la clasificación que vimos anteriormente en las clases, donde categorizamos o escogemos mi variable de acuerdo a esas clasificaciones. Entonces, la variable sexo vendría siendo una variable cualitativa con su escala de medición de tipo nominal. Dentro de la categoría es como la variable de respuesta o la variable o indicador con la cual voy a obtener el resultado de esa variable. La categoría puede ser dependiendo de cada una de las variables. Entonces, para la variable sexo, masculino o femenino, ¿sí? Solamente voy a tener esas dos respuestas. O que sea, digamos, la investigación que esté haciendo, que mis individuos al contestar o al evaluar durante todo ese proceso de investigación me refiera si es qué tipo de sexo es, si es masculino o femenino. No hay opción para, digamos, que sea de acuerdo a la definición conceptual y operacional de la variable. Muchas gracias. Ese es todo el contenido de la unidad 2 correspondiente a variables y de las clases que se ven durante la misma.